Cuando un físico reconocido por traducir las fronteras de la ciencia para el público elige una palabra específica en lugar de otra, importa. Y cuando Michio Kaku afirma que el riesgo de 3i Atlas está siendo subestimado, el término no surgió por casualidad. Parece deberse a que existen datos que no encajan fácilmente en los modelos habituales, y a que el coste de ignorarlos siempre ha sido históricamente alto. 3i Atlas entró en el radar como un objeto interestelar monitoreado por rutinas ya establecidas. El lenguaje inicial era técnico, restringido y protocolizado, pero a medida que se acumulaban nuevas mediciones, surgieron indicios de fricción entre lo que mostraban las cifras y lo que afirman las declaraciones públicas. Esto no es una alarma inmediata ni una desviación catastrófica inminente. El punto es más preocupante. Existe una brecha cada vez mayor entre la confianza declarada y las incertidumbres reales. Desde el principio, el discurso oficial fue de normalidad operativa. El objeto fue clasificado, modelado y enmarcado. Se estimó la trayectoria, se revelaron los parámetros y se descartaron los riesgos directos. Este procedimiento es estándar y necesario. El problema comienza cuando desperdiciar a partir de los datos lo que no encaja perfectamente en las simulaciones empieza a repetirse. En ciencia, los residuos recurrentes no son ruidos, son pistas. Es en este contexto que las palabras de Kaku cobran fuerza. No apunta a un impacto inminente ni a un escenario espectacular. La advertencia es más técnica y por eso mismo más seria. Es posible que los modelos se vean obligados a explicar un comportamiento que no se comprende plenamente. La diferencia es sutil, pero crucial. Subestimar el riesgo no es negarlo, es aceptarlo como menor de lo que podría ser, basándose en suposiciones poco sólidas. La respuesta institucional ha sido cautelosa, en ópera con rigurosos estándares de verificación, lo cual es un mérito. Sin embargo, existe una limitación conocida. Los modelos computacionales dependen de hipótesis iniciales. Cuando un objeto presenta parámetros fuera del rango más común, incluso dentro del ámbito de lo posible, la tendencia es ajustar el modelo antes de cuestionar la hipótesis. Este sesgo es tanto humano como científico. El problema surge cuando el ajuste se convierte en la norma. Algunas de las mediciones recientes requieren revisiones sucesivas de la trayectoria y la aceleración. Nada imposible, nada que viole las leyes fundamentales. Aún así, la frecuencia de estas revisiones es digna de mención. En contextos anteriores, las revisiones frecuentes eran la primera señal de que algo no se describía con la precisión suficiente. Esto no es un error, es una advertencia metodológica. Kaku llama la atención sobre este punto específico: exceso de confianza en escenarios más cómodos. No por negligencia, sino por inercia. Cuando un sistema funciona bien durante décadas, crea la ilusión de completitud. Ya se han observado objetos interestelares, lo que crea una falsa sensación de familiaridad. 3i Atlas se beneficia de esta familiaridad, quizás demasiado. Otro elemento que destaca es la comunicación. La elección de las palabras importa. Sin riesgo significativo, no es lo mismo que comprendido plenamente. Dentro de lo esperado, no es sinónimo de bien explicado. El público recibe la primera frase, los técnicos se ocupan de la segunda. Entre ambos, se abre un espacio de silencio que no es necesariamente malicioso, pero sí peligroso, si se prolonga. Este silencio no indica una conspiración, indica prioridad. Las agencias espaciales evitan las proyecciones especulativas porque conocen el efecto que pueden tener. El punto que plantea Kaku no es la necesidad de alarmarse, sino honestidad epistemológica, reconocer públicamente cuando el margen de incertidumbre aumenta, incluso si el riesgo directo sigue siendo bajo. Existen precedentes. En diferentes áreas de la ciencia, importantes revisiones han comenzado con frases aparentemente inocuas. Los datos aún se están analizando. Los modelos se perfeccionarán. Se necesitan nuevas observaciones. Estas frases no son un problema en sí mismas. Se convierten en un problema cuando se repiten sin un cambio de enfoque. 3i Atlas no representa una amenaza para la Tierra hoy. Esto debe quedar claro. La advertencia no es física en el sentido inmediato, sino metodológica. El riesgo subestimado
es el de interpretar correctamente un fenómeno que aún se está consolidando. Y cuando un científico de la talla de Kaku decide hacer esto público, está señalando que el margen de error ya no es trivial. El verdadero problema radica aquí. Si el objeto requiere revisiones constantes, si los modelos deben ajustarse repetidamente y si la comunicación externa se mantiene excesivamente confiada, se produce una asimetría entre lo que se conoce internamente y lo que se comunica externamente. No por omisión deliberada, sino por excesiva cautela. Y la cautela excesiva, en ciencia, también tiene un precio. Esta primera parte no busca acusaciones ni plantea escenarios extremos. Establece las bases. Hay datos suficientes para justificar una mayor vigilancia. Hay suficientes desacuerdos como para justificar un debate abierto. Y hay una advertencia lo suficientemente clara como para no ser considerada una nota al pie. El enfoque se desplaza del discurso a las cifras, no a la especulación, sino a los puntos específicos donde los datos ya no se ajustan perfectamente a los modelos. ¿Y por qué esto importa más de lo que parece a primera vista? En ciencia, el momento más peligroso no es cuando surge un fenómeno desconocido. Es cuando parece demasiado familiar, pero está empezando a comportarse fuera de lo previsto. Ahí es exactamente donde se encuentra 3i Atlas. Ahora, tras la advertencia lanzada por Michio Kaku, el foco pasa de la retórica a algo mucho más objetivo. Los números no son interpretaciones ni conjeturas, sino datos observacionales que, por sí solos, no causarían alarma y que juntos forman un patrón incómodo. El primero es la dinámica orbital. Los objetos interestelares siguen trayectorias hiperbólicas predecibles, influenciadas principalmente por la gravedad del Sol y, en menor medida, por las interacciones planetarias. 3i Atlas sigue este patrón general, pero con pequeñas correcciones sucesivas. Con el tiempo, cada corrección es técnicamente aceptable. El problema es la frecuencia con la que se hacen necesarias. En términos prácticos, si un modelo necesita ser ajustado repetidamente para seguir siendo válido, esto indica que alguna variable relevante no se está considerando plenamente. En astronomía, este tipo de ajuste constante no suele ignorarse. Se considera una señal de alerta metodológica. Otro punto sensible es la aceleración residual detectada en ciertas secciones de la trayectoria. Esto no constituye una violación de la física conocida. La aceleración se encuentra dentro de límites plausibles. Sin embargo, no puede explicarse completamente únicamente por los efectos gravitacionales clásicos. En otros objetos, aceleraciones de este tipo se han atribuido a la liberación de gases, la interacción con la radiación solar o características físicas específicas del cuerpo. En el caso de 3i Atlas, estas explicaciones aún no han proporcionado una conclusión satisfactoria. Aquí es donde entra en juego una distinción importante, que a menudo se pierde en el debate público. Algo no necesita ser inexplicable para ser problemático. Simplemente necesita ser insuficientemente explicado. Y es precisamente esta zona gris la que preocupa a parte de la comunidad científica. Estudios comparativos con otros objetos interestelares muestran que 3i Atlas ocupa una posición estadísticamente inusual en algunos parámetros clave. No es un valor atípico extremo, pero tampoco se ajusta cómodamente a la media. Históricamente, este tipo de posición intermedia es donde comienzan las revisiones importantes. Así ocurrió con la expansión acelerada del universo. Así ocurrió con el descubrimiento de exoplanetas fuera de los modelos tradicionales. Así ocurrió con fenómenos que ahora forman parte del currículo básico. El impacto de esto va más allá de la astronomía. Afecta directamente la forma en que la ciencia aborda incertidumbre. En entornos altamente especializados, existe una presión silenciosa para normalizar anomalías que son demasiado pequeñas para justificar alarmas, pero demasiado grandes para ser ignoradas. 3i Atlas opera precisamente en este umbral. Se ha dejado claro que no existe ningún riesgo directo para la Tierra. Esta afirmación es, hasta ahora, técnicamente correcta. El argumento planteado por Kaku y otros expertos no lo contradice. La pregunta es diferente. ¿Estamos evaluando correctamente todos los tipos de riesgo? No todos los riesgos son inmediatos. Algunos son acumulativos, otros son sistémicos. En la ciencia, existe el riesgo de error de encuadre,
Cuando un nuevo fenómeno se interpreta a la fuerza dentro de categorías antiguas, este tipo de error no genera titulares, pero puede retrasar descubrimientos fundamentales durante años. Para el espectador promedio, esto puede parecer lejano, pero no lo es. La vida cotidiana moderna está determinada por decisiones científicas tomadas en un contexto de incertidumbre, pronósticos climáticos, modelos epidemiológicos, sistemas de navegación, tecnología espacial que sustenta las comunicaciones y el GPS. Todos estos sistemas dependen de modelos que funcionan bien, hasta el día en que dejan de funcionar. Si has seguido este análisis hasta aquí, vale la pena hacer una breve pausa. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. No se trata solo de apoyar el contenido. Es una forma de garantizar que este tipo de debate técnico, sin sensacionalismo, siga llegando a ti. El algoritmo prioriza lo que genera interacción, y los temas complejos necesitan este impulso para evitar quedar sepultados por el ruido. Volviendo a los datos, hay otro factor menos discutido. El evento 3I Atlas se observa en una ventana astronómica relativamente corta. Esto significa que las conclusiones definitivas son, por definición, prematuras. Aún así, la comunicación externa tiende a transmitir una sensación de cierre, como si el caso estuviera prácticamente resuelto. Esta discrepancia entre la cronología científica y la mediática es uno de los puntos más críticos planteados por Kaku. Cuando un fenómeno todavía está bajo observación activa, el enfoque más seguro no es sacar conclusiones firmes, sino mantener los escenarios abiertos. Y los escenarios abiertos exigen transparencia sobre las incertidumbres. Ese es el kit de la advertencia, no el objeto en sí, sino cómo lo abordamos. También existe un impacto psicológico colectivo poco debatido. La humanidad se ha acostumbrado a la idea de monitorear las amenazas cósmicas con una precisión casi absoluta. Esta confianza es relativamente reciente y podría ser ilusoria. 3I Atlas nos recuerda que nuestro control es estadístico, no absoluto, que vemos mucho, pero no todo, y que, en algunos casos, solo nos damos cuenta del error cuando ya ha influido en nuestras decisiones. El dato más desconcertante hasta el momento no es una medición específica, sino un patrón. Cuanto más se observa un objeto, más ajustes finos se hacen necesarios. En ciencia, esto puede significar dos cosas. O estamos refinando con éxito un modelo complejo, o estamos intentando mantener un modelo inadecuado funcionando más allá de los límites razonables. Esta distinción deja de ser meramente técnica y se vuelve filosófica y estratégica. Porque si el riesgo no reside en el impacto, sino en la interpretación, la pregunta fundamental no es ¿qué puede hacer 3I Atlas?, sino ¿qué sucede cuando la ciencia tarda en admitir que necesita cambiar el mapa? A lo largo de este video, una idea se volvió ineludible. El problema central de 3I Atlas no es un impacto anunciado ni un escenario espectacular de destrucción. El riesgo real es más silencioso, y precisamente por eso, más peligroso. Surge cuando la ciencia, confiada en sus propios mapas, tarda en admitir que el territorio ha cambiado. Ignorar este tipo de advertencia nunca ha dado buenos resultados. La historia científica está llena de casos en los que señales preocupantes se descartaron como ruido hasta que se volvieron innegables. No por mala fe, sino por exceso de confianza. Los modelos funcionan, hasta el día en que empiezan a fallar sutilmente. Y los fallos sutilmente defectuosos, al acumularse, condicionan decisiones enteras. En el caso de 3I Atlas, la consecuencia más inmediata de minimizar el problema no es física, sino epistemológica. Cuando un fenómeno no encaja a la perfección, existen dos opciones: ampliar el modelo o forzar su adaptación. La segunda opción es más cómoda. La primera es más honesta y más arriesgada para las estructuras institucionales. Aquí es donde entra en juego la advertencia emitida por Michio Kaku. Adquiere su verdadera dimensión. No dice que la Tierra esté en peligro inminente. Señala algo más profundo. Cuando la ciencia se vuelve demasiado defensiva, pierde la capacidad de reinventarse a tiempo. El peligro no está en el objeto desde fuera, sino en la rigidez desde dentro. También existe un inevitable impacto filosófico. La humanidad ha construido su cosmovisión moderna sobre la idea de la previsibilidad. Medimos, simulamos, anticipamos. Esto nos ha dado poder, tecnología y comodidad.
pero también ha creado la ilusión de un control absoluto. 3i Atlas rompe sutilmente esta ilusión. Nos recuerda que nuestra comprensión del cosmos aún es fragmentaria y que los objetos verdaderamente externos a nuestro sistema desafían no solo las ecuaciones, sino también las suposiciones. Lo que se oculta al público no es un secreto específico, un hecho prohibido, ni información explosiva. Lo que rara vez se dice con claridad es el verdadero alcance de nuestra ignorancia. Las instituciones científicas evitan enfatizar las incertidumbres porque conocen el efecto que esto tiene en la confianza pública. Pero hay una diferencia entre evitar el pánico y evitar la verdad. Y esa línea a veces se vuelve peligrosamente delgada. Cuando se afirma que no hay riesgo, el público entiende que todo está bajo control. Lo que a menudo se quiere decir es algo muy distinto. Dentro de los modelos actuales, no identificamos un escenario de amenaza directa. Este matiz se pierde, y con él, la oportunidad de maduración colectiva. El 3i Atlas podría no cambiar nada de inmediato, o podría convertirse, en el futuro, en un hito silencioso. El momento en que nos demos cuenta de que nuestros mapas deben rediseñarse mucho antes. La ciencia avanza así, no gracias a certezas absolutas, sino a la incomodidad persistente. Y es precisamente aquí donde esta investigación se conecta con algo más grande. Si este objeto nos obliga a cuestionarnos cómo interpretamos lo desconocido, también nos obliga a preguntarnos algo aún más profundo. ¿Es el universo simplemente un sistema mecánico al cual reaccionamos pasivamente, o hay niveles de organización, información y conciencia que aún no entendemos? Esta es la pregunta central del libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? No ofrece respuestas fáciles ni conclusiones cerradas. Profundiza en la pregunta que plantea este vídeo. ¿Hasta qué punto nuestras limitaciones influyen en nuestra interpretación del cosmos? La ciencia, la conciencia, la filosofía y las fronteras del conocimiento se entrecruzan allí sin atajos. Si te pareció que este video no termina aquí, es porque realmente no termina. El enlace al ebook está en comentario fijado disponible a través de código QR en el Cuerpos, la continuación natural de esta investigación para aquellos que no se conforman con explicaciones cómodas. Antes de concluir, queda una última imagen mental. Imagínese mirar el cielo con instrumentos cada vez más precisos y darse cuenta de que el mayor punto ciego no está en el espacio, sino en cómo elegimos interpretar lo que vemos. Si esta reflexión te hizo sentido, suscríbete al canal, me gusta el video y deja tu comentario. No como un gesto automático, sino como parte activa de esta conversación. Porque lo que está en juego aquí no es solo un objeto interestelar, sino nuestra disposición a afrontar lo desconocido sin filtros excesivos. Y quizás la pregunta más incómoda no es ¿qué es 3i Atlas? Pero ¿qué revela sobre nosotros el hecho de que insistamos en tratarlo como algo menos de lo que podría ser?